Muy buenos días. Saludo cordialmente a la membresía de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, miembros de la academia y público en general que hoy nos acompañan en la celebración de la Semana de la Seguridad Social 2021. Como secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, es un honor albergar esta relevante conmemoración anual, en esta ocasión de manera virtual, dado el actual contexto de emergencia sanitaria por la que atraviesa el mundo. Y es en ese contexto que esta edición de nuestra Semana de la Seguridad Social está enfocada en el tema la situación del bienestar en América a un año de la pandemia. A poco más de un año de haber iniciado la crisis del COVID-19, los países se enfrentan innumerables retos y cambios por las afectaciones a sus sistemas de seguridad social, salud, economía y relaciones sociales. Hoy es más que evidente la necesidad de brindar acompañamiento a los países para articular las mejores rutas y estrategias hacia la resiliencia de nuestras naciones. La coyuntura actual ha puesto de manifiesto la relevancia y el apremio que merece la construcción de sistemas sólidos de seguridad social para garantizar la protección y el bienestar de las personas en nuestro continente. Ante ello, y con el objetivo de contribuir al intercambio, la discusión y el análisis sobre los retos de la seguridad social en los países de la región a un año de la pandemia, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social se dieron a la tarea de asegurar la participación de expertos de la región que puedan brindarnos perspectivas novedosas sobre los grandes retos que antes y después también de la pandemia enfrenta y enfrentará la seguridad social. Nuestra semana virtual de la seguridad social se compone de un programa de actividades nutrido que se desarrollará a lo largo de 3 jornadas, iniciando el día de hoy con un total de 8 sesiones que tocarán temas tan diversos como pensiones, seguridad social con perspectiva de género, factores de riesgos psicosocial y precarización laboral y acceso al derecho a la seguridad social en el trabajo de plataformas digitales. En nuestra primera jornada se buscará debatir las experiencias que han enfrentado los países de la región en el actual contexto de emergencia sanitaria y conocer las consecuencias que los fondos de pensiones han tenido durante el último año y que guardan relación directa con la coyuntura actual. Durante la celebración de la segunda jornada, conmemoraremos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, día que se recuerda y reconoce a los cerca de 2.3 millones de hombres y mujeres que mueren cada año por causas relacionadas con el trabajo. Este año la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha propuesto el tema anticiparse a las crisis, prepararse y responder, invertir hoy en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo. Desde la CIS desarrollaremos 2 mesas que desde una perspectiva integral abordarán la prevención y promoción de la salud, así como el mejoramiento de las condiciones físicas y psicosociales del entorno laboral para contribuir en la discusión, para sentar las bases en la construcción de sistemas resilientes que respondan a las demandas emergentes de los centros de trabajo en América. Por último, durante la tercera jornada de esta semana de intercambio y análisis, se discutirá un modelo de seguridad social con verdadero enfoque de género, haciendo énfasis en los elementos de pensiones, maternidad y servicios de cuidados. También dialogaremos sobre las vías para el mejoramiento de las condiciones laborales que enfrentan las personas trabajadoras de plataformas digitales de reparto y los elementos que deben considerar las propuestas de política pública que se generen para este propósito. Se pondrá sobre la mesa la relevancia de la cooperación técnica y la cooperación entre las instituciones de seguridad social para fortalecer y consolidar sistemas de información que coadyuven en la toma de decisiones y que ayuden a garantizar el acceso a la seguridad social y el bienestar a los pueblos de América Latina. Y por último, concluiremos nuestra celebración con el honor de presentar el libro Evaluación de 4 décadas de privatización de pensiones en América Latina, 1980-2020, promesas y realidades, del distinguido profesor Carmelo Mesa Lago. Esperando que el intercambio, la discusión y el análisis desarrollados contribuyan a la articulación de las mejores rutas y estrategias hacia la resiliencia de nuestra región, deseo que esta semana sea muy provechosa para todas y todos. Muchas gracias y muy bienvenidos. Gracias, señor secretario. Hoy nos encontramos muy complacidos
en el Centro Interamericano de Estudios y en la Conferencia Interamericana por contar con la presencia del maestro Álvaro Velarca, quien ha sido designado como secretario de la institución. Así que aprovechamos para darle la bienvenida en presencia de los participantes de tantos países de la membresía. Como siempre, darles la bienvenida a todos, un saludo cordial a todos los participantes y sobre todo un agradecimiento a las personas que han colaborado en lo que es la organización y la preparación de los temas que vamos a ver en las diferentes mesas que han sido mencionadas por el maestro Velarca. El objetivo, como siempre, es contar con una mesa de discusión de los temas en seguridad social, de los temas prioritarios y sobre todo enfrentando lo que es una tercera ola de la pandemia que no nos ha dejado descansar desde el punto de vista de la utilización de los servicios de salud, de ya las afectaciones que se vienen viendo en las prestaciones sociales y en el tema de pensiones. Destacar que hay temas que tenemos que tener en la mesa, como todos los que se están presentando en las diferentes ponencias y en las diferentes mesas de trabajo, y que también hemos venido tocando en el transcurso del año de la conferencia, como ha sido el tema, por ejemplo, de las repercusiones en salud mental, de las repercusiones en el tema de discapacidad y de las repercusiones que tenemos que prever en la parte económica y social de los países. De esa manera, el día de hoy vamos a tener el objetivo de debatir las experiencias que han enfrentado los países o las instituciones de seguridad social en el actual contexto de esta emergencia sanitaria. Saber que este tema, aunque sea tan complejo, nos pone ante una situación de atención de emergencia que puede ser dada ya sea por una emergencia sanitaria o por un desastre natural, que es otro de los temas primordiales en la región, y que también nos hace repensar el tema que se ha mencionado aquí sobre la resiliencia de los sistemas. En ese sentido, esperamos que la participación sea bilateral. Nosotros somos una parte del diálogo que, como les digo, agradecemos a todos los países. Hay 8 países participando aquí en colaboración con la conferencia, pero mucho de la realimentación que ustedes puedan darnos a través de las preguntas, recomendaciones y comentarios y en el posterior seguimiento de esta actividad nos va a servir de insumo para realimentar nuestras áreas de capacitación, investigación y extensión. Así que quedamos a la orden. Les deseo mucho el éxito en todo lo que es el aprendizaje, igual que nosotros esperamos tener exitosas experiencias de parte de ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Soy Héctor Santana, presidente de la Comisión Americana Jurídico-Social y su director de Relaciones Internacionales del ISSSTE. Y les doy la bienvenida a nuestro seminario que organiza la Comisión en el marco de la Semana de la Seguridad Social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Nos acompañan el día de hoy el doctor Mario Arroyo Arrazola, el doctor Juan Carlos Juárez y el doctor Marco Antonio Sainz Chávez. Y moderará la sesión el maestro Mario Velasco, quien también se desempeña en el ISSSTE. No quiero extenderme demasiado, pero todos sabemos lo difícil que ha sido para todos los países de la región, los meses largos, continuos, que hemos enfrentado esta emergencia sanitaria y los grandes retos y desafíos que ha generado en el marco de la cohesión social, de la vida social, de la economía y desde luego sobre las perspectivas y posibilidades de la seguridad social en el continente de manera inmediata y en el mediano y largo plazo. Doy pues la voz de inmediato a Mario Velasco para que por favor modere esta sesión, que espero será de su interés. Muchas gracias. Le agradezco mucho al maestro Santana sus palabras introductorias y en efecto el tema del COVID pues es el tema que más atañe a los
sistemas de seguridad social en el mundo, y pues quedó asentado que la existencia misma de estos sistemas de seguridad social fue un gran amortiguador para esta crisis sanitaria. Pero quiero yo, en primer término, comentarles que cada uno de los participantes en esta ronda tendrá 15 minutos donde podrá exponer su tema, y después en un intermedio de preguntas y respuestas también con ellos podremos comentar algunas de las notas que tomemos con base a lo que ellos vayan disertando. Bueno, pues en primer término, desde Argentina quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Juárez, y antes de pasarle la voz, quiero comentarles que Juan Carlos Juárez es especialista en seguridad social, conferencista y miembro de la Red Interamericana de Bienestar, diputado con mandato cumplido, exfuncionario del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, de la Administración Nacional de la Seguridad Social, del Instituto de Previsión Social, es columnista de radio, televisión y medios gráficos. Juan Carlos Juárez, si nos haces el favor de comenzar, te agradecemos muchísimo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va a todos y a todas? Es un gusto. Héctor Santana Suárez, la verdad que un placer. Lo mismo para el resto de los panelistas, y agradecer al SIX y a la CIES por la invitación a este seminario de la Semana Virtual de la Seguridad Social. La verdad que estamos ante una situación inédita porque no hay antecedentes en la humanidad de que al mismo tiempo en todos los lugares todos estuviéramos afectados por una misma situación. Y obviamente que la incógnita, la duda, el saber, el no tener certeza sobre cómo enfrentar una situación de esta naturaleza llevó a que en principio hubiera que hacer una especie de ensayo-error para buscar los mejores resultados. Ha sido sin duda la seguridad social la que permitió contener la toma de decisiones fuertes en determinados lugares del mundo, que llevó inclusive prácticamente a la paralización de la producción. Y había que atender distintas circunstancias sociales. En el caso de la Argentina, con una población de más de 45 millones de habitantes, con una densidad poblacional de 16 habitantes por kilómetros cuadrados, tenemos y tuvimos dificultades. Y en ese sentido quiero señalar que el marco en el cual se encontró esta situación de la Argentina nos obligó y nos obliga principalmente a tener responsabilidad individual para construir una responsabilidad colectiva más allá de las medidas que puedan tomar el gobierno federal, los gobiernos provinciales o los gobiernos locales. Entender que fue muy duro el 2020, el 2021 no lo es menos, pero tenemos la vacuna en funcionamiento, con algunos inconvenientes, con algunos atrasos, pero en funcionamiento al fin. Y tiene que ver también con una visión del mundo que se viene. No vamos a ir a una normalidad como la que vivimos hasta marzo del 2020. El mundo deberá ser distinto en muchos aspectos y requiere del compromiso y del acompañamiento de todos sin excepción. Y hay que buscar, porque el tema de la pobreza, sin lugar a dudas, como siempre, incide. En el caso de la Argentina, la última medición nos muestra que tenemos un 42% de los argentinos por debajo de la línea de la pobreza. Con lo cual, digamos, es una situación muy compleja porque muestra los niveles de exclusión, muestra un nivel de empleo no registrado que casi alcanza el 50%, pero también muestra otras características que tienen que ver con la distribución del ingreso. El 10% más rico de la Argentina se lleva el 32% del ingreso y el 10% más pobre de la Argentina se lleva el 1.3% del ingreso, lo que muestra que hay una diferencia de 21 veces en el ingreso entre los que más tienen y los que menos tienen. Y esta asimetría, sin lugar a dudas, no contribuye a la paz social. Por eso el gobierno decidió buscar un mecanismo de financiamiento extraordinario y apuntó a un aporte solidario. Pero ese aporte solidario
se da en una circunstancia especial, puesto que quiero señalar algunos números porque me parece importante. No ha sido una decisión antojadiza o simplemente unilateral. Fue una decisión basada en datos muy fuertes. La Argentina tiene un sistema previsional donde hay 5.200.000 jubilados, 1.700.000 pensionados que cobran una jubilación mínima que va desde los 20.571 pesos a 138.000 pesos, lo que significa que prácticamente entre el que más cobra y el que menos cobra hay una diferencia de 7 veces. Hay una pensión universal al adulto mayor que engloba a 160.000 personas y hay pensiones no contributivas por incapacidad, por distintas circunstancias sociales que abarca casi a 1,5 millones de beneficiarios. Y por otro lado hay programas sociales que han sido contundentes y muy positivos y muy sustantivos a la hora de atender lo que es la pandemia. Hay una asignación universal por hijo que abarca a 4.400.000 beneficiarios, que ubica a los menores hasta los 18 años. Hay un plan Potenciar Trabajo que ayuda a 870.000 trabajadores cuentapropistas a través de cooperativas, mutuales o iniciativas individuales. Hay un plan Progresar que está vinculado a las becas. Esas becas son para estudiantes de primarios, secundarios y universitarios y que abarca a un universo importante de 750.000 beneficiarios. Y hay una tarjeta alimentar para los sectores más excluidos, es decir, para los que están, digamos, en la indigencia prácticamente, que tiene un alcance de 1.500.000 beneficiarios. Durante la pandemia también se implementó el ingreso familiar de emergencia, como se hizo en distintos países. Eso tuvo un alcance de casi 9 millones de beneficiarios. Y también hubo ayuda a las pymes, a las micropymes y a la mediana empresa con una asistencia de emergencia al trabajo para pagar los salarios de los trabajadores. Eso involucró a 380.000 empresas, lo que significó llegar a casi 3 millones de trabajadores. Esto es lo que llevó al gobierno a buscar mecanismos de financiamiento, que indudablemente eran necesarios, eran oportunos y además lo demanda una acción clara, concreta, que tiene que ver no solo con la igualdad, sino que tiene que ver con la equidad. Indudablemente, este ingreso familiar seguramente se va a tener que implementar nuevamente en este periodo tan duro que estamos comenzando a vivir otra vez en la Argentina y en el resto de la región. Tenemos en definitiva que la Administración Nacional de la Seguridad Social alcanza a cubrir a casi 20 millones de beneficiarios. ¿Y eso dónde se ve registrado? Se ve registrado en el presupuesto nacional. Lo invertido, lo dispuesto para el presupuesto nacional en materia de seguridad social representa el 51.5% del total del presupuesto. Y es una inversión que llega a los 3.981.763 millones. Estamos hablando de una cifra importantísima que se ha dado en el marco de lo que significa y de lo que en la situación que nos ha dejado esta pandemia que tenemos que de alguna manera abordar y enfrentar. Quiero decirles que los datos de COVID hasta el día de la fecha nos dicen que hubo en Argentina 2.875.000 contagios. Se recuperaron 2.540.000 personas y lamentablemente hay 61.814 fallecidos, lo que implica un 2.2% del total de contagios. Indudablemente estamos ante una circunstancia inédita para la Argentina y para el mundo. Ahora, ¿qué hizo el gobierno frente a esta situación? ¿Qué es lo que decidió
la institucionalidad de la Argentina. Plantear una ley al Congreso de la Nación para cobrar un impuesto a la riqueza acumulada. ¿Esto qué significa? Redistribuir el ingreso, redistribuir la riqueza acumulada. ¿Para quién? Para los que menos tienen. ¿Y quiénes son los que van a tener que hacerse cargo de del pago de este tributo en la Argentina? Se van a tener que hacer cargo del pago de este tributo en la Argentina todas las personas residentes en el país y que tengan bienes en el país o en el exterior por un monto que vaya desde los 200 millones de pesos hasta los 3.000 millones de pesos o más. Y también para todas aquellas sucesiones sin divisa, es decir, las sucesiones que todavía no se realizó la asignación a cada uno de los herederos, también van a tener que pagar este tributo. Ese tributo, que está justificado indudablemente, va a implicar un pago que en principio se va a distribuir de la siguiente manera. Para los bienes que están en la República Argentina van a pagar entre un 2 y un 3.5% como máximo de esa riqueza acumulada. Para los bienes que están en el exterior van a tener que pagar entre un 3 y un 5% de eso que han declarado, porque no se hace sobre una renta presunta, sobre una riqueza presunta. Se hace sobre la riqueza que tiene declarada cada uno de los contribuyentes. Y también se abre la posibilidad para que quienes quieran repatriar un 30% de esa riqueza acumulada que tienen en el exterior, hasta un 30% repatriando, se les permite pagar el mismo impuesto por la totalidad de lo que tienen en el exterior, como si tuvieran esos fondos en la República Argentina. Ahora eso, ¿cómo se va a distribuir? ¿A dónde va a estar destinado? Que esta es la cuestión central de este impuesto, que fue sancionado mediante la ley 27.605. Eso va a estar distribuido de la siguiente manera. Un 20% va a estar destinado a la compra de equipamiento médico, vacunas, medicamentos para la prevención y la asistencia sanitaria. Otro 20% va a estar destinado para subsidiar a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa con el objetivo de sostener e incrementar el empleo. Otro 20% de este tributo va a estar destinado para la educación, para las becas, para que nadie tenga que abandonar la educación por razones económicas o sociales. Un 15% va a estar destinado a infraestructura social, fundamentalmente a las condiciones habitacionales de los grandes centros urbanos de la República Argentina, que son los sectores más postergados. Y un 25% va a estar destinado a la exploración, explotación de hidrocarburos y al desarrollo del gas en nuestra zona patagónica y nuestra zona de Cuyo y el norte de la Argentina. Personalmente opino que una parte de este impuesto debió estar destinado necesariamente a la seguridad social también, fundamentalmente para incrementar los programas sociales y para tratar de elevar el ingreso de la jubilación y la pensión mínima. Y por otro lado, también otra disidencia que planteo con respecto a esta ley es que en realidad este impuesto debió ser de carácter permanente y no de carácter extraordinario solo para el ejercicio 2021. Y esto lo digo porque nosotros tenemos que ir a un mundo de la equidad. La equidad significa romper con esa injusticia que significa que haya sectores que tengan grandes ingresos frente a sectores que tienen ingresos que realmente son muy magros y que los excluye definitivamente en términos sociales y económicos. Ahora, ¿hay experiencias en el mundo de cobro permanente de este impuesto? Sí. Alemania, cuando se unificó en los 90 y se unió Alemania Oriental con Alemania Occidental, se estableció un impuesto para equilibrar esa unión. Y todavía hoy sigue vigente y la administración de Merkel le va a aplicar todavía una presión más importante. España también lo realiza y lo utiliza para lo que es el pago de toda la seguridad social. Francia lo está haciendo y el Reino Unido va en ese camino. Hay países en Latinoamérica como Perú, Chile, Brasil, México inclusive que están ya trabajando sobre leyes similares.
El gobierno de los Estados Unidos va hacia un plan muy fuerte para incrementar los tributos de los grandes capitales en su país. Por lo tanto, creo que eso debiera ser de carácter permanente. Y los líderes del mundo tienen que interpretar que de esta pandemia se sale por medio de la solidaridad, se sale por medio de la empatía. En definitiva, se sale buscando el camino que busque achicar esa brecha que ha demostrado la pandemia. La pandemia dejó al desnudo una situación que el capitalismo no pudo, con todo su potencial económica, enfrentar esta situación y lo tuvieron que hacer los estados nacionales. Y por otro lado, quedó en evidencia que el avance tecnológico era solo para un sector, que un gran porcentaje de la ciudadanía se quedó fuera de este esquema de distribución. ¿Cuánto va a recaudar la Argentina con ese impuesto extraordinario? La Argentina con ese impuesto extraordinario va a recaudar prácticamente un 3% de la recaudación total anual. Fíjense que es una cifra muy magra. En dólares, medidos en dólares, van a ser alrededor entre 3.000 y 3.300 millones de dólares. Creo que definitivamente tenemos que ir a un camino de la integración social con distribución y con equidad. Creo que el tiempo se me está agotando y quiero señalar una frase que me parece muy importante para estos tiempos y que nos señalaba Keynes en algún momento y que de crisis entendía y creo que hizo mucho. Keynes nos decía que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y como se decía en el Mayo francés de fines de los 60, me parece que hoy más que nunca la imaginación tiene que estar en el poder. Muchas gracias y dispuesto a responder preguntas cuando llegue el momento. Te agradecemos mucho, Juan Carlos Juárez. Te agradecemos No, gracias mucho a ustedes. y muy interesante lo que planteas, tanto las palabras de Keynes como el concepto equidad en estos momentos tan necesario, ¿no? Quizá equidad y ese solidarismo también que has mencionado. Te agradecemos mucho y no hay preguntas hasta ahorita. Esperamos la siguiente ronda. Y yo en este momento les quiero presentar al doctor Mario Arroyo Arrazola. Antes de darle la palabra a Mario Arroyo, quiero comentarles algunos datos de él. Él es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana aquí en México. Es maestro en Economía Ambiental por la Universidad de Concepción en Chile. Es doctor en Innovación y Responsabilidad Social por la Universidad de Anáhuac. Académico y consultor en Sostenibilidad, Innovación Social y Responsabilidad Social. Es investigador en nuevos modelos de creación de valor económico y social. Mario Arroyo, te agradezco mucho y si nos haces el favor, tomar la palabra, yo apago cámara y video. Por favor, también tú, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias. Yo voy a exponer, ahorita ya se debería comenzar a ver el PowerPoint, espero que así sea, ¿verdad? Supongo que sí, ¿verdad? Bien, entonces voy a tomar tiempo para... Bien, que hay mucho que decir y poco tiempo. Bien, les voy a hablar de la innovación social, la economía social y mucho de las métricas, como las métricas que se están siguiendo actualmente pues ya están obsoletas desde hace tiempo. Y este tema de COVID-19 pues ha venido a acelerar estos procesos de transformación. Bien, voy a partir con una propuesta teórica y no quiero dejarle dar crédito al autor. Esto que vamos a ver lo hizo Herman Daly, un economista ambiental ecológico. Y quiero que vean, él nace en 1938. ¿Están de acuerdo conmigo que uno está en su auge productivo en lo profesional cuando uno tiene 35, 40 años, ¿no? Vean, él tenía 40 años cuando estaba, diremos, haciendo estas teorías y esto en 1978. Cuando hoy todo el mundo habla de sostenibilidad, sustentabilidad, si están de acuerdo conmigo, ¿no? Hace 40 años eran, yo como decía la Biblia, ¿no? Él era una voz que hablaba en el desierto, eran
Yo creo que sus amigos, ¿no? Era una persona inteligente, pensaban que era una especie Herman, ¿qué estás haciendo hablando de ecología y por qué no estás en modelos financieros? Bien, por eso lo quiero mencionar. Vamos, el modelo que voy a plantear rápidamente ahorita está en ese libro de él, que repito, escrito en los 80, que eso es mérito por el momento que casi nadie hablaba de eso y porque sigue vigente. Vean, él se basa en la famosísima, que todos conocemos, la famosísima pirámide de Maslow, y dice, nosotros tenemos medios y fines, eso lo sabemos muy bien, los medios que se usan para lograr algo, y lo divide en últimos y en intermedios. Bien, la base de la pirámide surge de la naturaleza, del capital natural, que nos entrega todo el soporte, la materia prima para que produzcamos. Y ese capital natural lo transformamos con ciencia y tecnología en bienes. Esa es la producción y eso se tiene que distribuir, Para eso tenemos los mercados que están regulados por la economía política. Tenemos economía de mercado, economías mixtas, economías estatales. Y estos bienes y servicios van para generar bienestar, generar salud, abundancia, entretenimiento. Es lo que llamamos bienestar. Pero nosotros sabemos, tenemos sentido de trascendencia. No estamos contentos solo con una rutina que me despierto, como, juego, trabajo, duermo, sino buscamos trascender, buscamos ser felices, autorrealizarnos. Y esto pues ya escapa de la economía tradicional y tienen que entrar otros temas como la ética, la teología. Pues bien, ¿cuál es la crítica de Herman Daly o lo que dice? La economía, como la trabajamos, la conocemos tradicionalmente, se queda aquí en medio, valga la redundancia, en lo intermedio. Esto es lo que hemos absolutizado como lo que es la economía. Este es el modelo. Si ustedes han estudiado economía, cuando ustedes estudian economía básica, esto es lo que les enseñan que es la economía, o sea, esto de acá. A ver cómo me regreso. Ya aquí está. Esto que yo les estoy mostrando de la pirámide, los intermedios, esto es lo que vemos en la economía tradicional, que tenemos productos, factores, empresas que produces, familias que consumen, un Estado que dicta las reglas, y por un lado hay flujo de bienes y servicios, y por otro lado hay un flujo monetario. Yo entrego un bien o un servicio y como prestación recibo dinero. Entonces vamos en la economía circulando bienes y servicios y flujos monetarios. El indicador de éxito, el famoso PIB, fíjense que es el monto de este flujo. Si han oído todos, ¿no? El famoso Producto Interno Bruto, PIB per cápita, renta per cápita, que se usa en teoría para medir el bienestar. Se supone que más PIB significa mayor bienestar, una sociedad más próspera, más justa, más feliz, etc. Y se basa en esto, en el flujo de bienes y servicios que vienen circulando, con su contraparte monetaria, pero nos olvidamos de que hay una naturaleza que soporta esto y de que nosotros no nos quedamos, que necesitamos, vaya, espero que estén de acuerdo conmigo, que necesitamos trascender. No somos robots, aunque a veces nos trata como robot del sistema, como por esto mismo. Entonces, la crítica de Daly dice, nos estamos olvidando del último, de la base y del final, y nos estamos concentrando en lo intermedio. Y de ahí parte la sustentabilidad, integrar estos dos elementos. Yo creo que están de acuerdo conmigo que esto en el discurso, el tema de integrar la naturaleza a la economía, ya está bastante, en teoría, en el discurso. Yo creo que todo el mundo hoy está de acuerdo. Es, diría yo, políticamente correcto decir que estoy a favor de la producción limpia, la sustentabilidad, cuidar el ambiente. De ahí el discurso al hecho todavía, como es el refrán, hay falta mucho trecho, pero ya está integrado en el discurso, sí estarán de acuerdo conmigo. Este tema, repito, y cuando él lo planteó en los 80, para nada, esto decían, la economía es esto es como de hippies. Pero bien, hoy día, 2021, esto ya hay una claridad de que esto se debe de integrar la naturaleza. Y esto no está tan claro, pero ya vemos signos. Ya vemos signos. Yo creo que aquí hay muchos expertos de bienestar en el trabajo. Yo no soy tan experto en el tema, pero algo he visto, de que ya se habla mucho, ¿no? De que en el trabajo no es solo producir, sino sentirse bien, estar bien, realizarse. O ya empieza a decirse, ya es más común decir, este trabajo voy a ganar mucho, pero no me llena. Voy a elegir este trabajo que gano menos dinero, pero me realiza más.
no es una decisión, si se dan cuenta, cuando alguien rechaza un trabajo muy bien remunerado por un trabajo menos remunerado, pero que, repito, lo llena más, está optando por esto. ¿Sí me siguen la idea? No es algo irracional ni que se alocó. A lo mejor la generación anterior sí lo veía, es que está integrando esto. Dice, yo prefiero esto al dinero, valoro más esto que el dinero. Esto ya empezamos a ver señales de que esto va para allá. Repito, esto es una teoría, no una teoría, sino es una aplicación de una teoría que podemos estar en acuerdo o desacuerdo. Pero hay señales claras de que esto se está integrando y de que esto va por ahí. Entonces, la sustentabilidad, el desarrollo, la trascendencia estaría por acá, en integrar esto. Y les repito, este planteamiento de hace unos 40 años, de los años 80, yo creo que hoy está muy válido y sí nos da pistas, ¿no? De cómo lo que me pedían que hablara, ¿no? De la transformación social, económica y nuevas formas de métricas. Por esto, ya el PIB, que todavía se sigue usando, está muy criticado. Ya se le están metiendo variables ambientales y no sé si han oído un país que, si no me falla la memoria, es Bután, ya está midiendo la felicidad. Hay colegas muy ortodoxos, economistas, que se pitorrean, ¿no? Que medir la felicidad así como, pero no, vean, tiene su lógica. Bueno, hay que medirla bien, no nada más medir felicidad en besos y abrazos o no sé, pero sistemáticamente sí se puede medir esto, sí hay formas métricas que pueden ser consistentes de lograr esto. Y sí tiene lógica cuando dicen vamos a medir la felicidad y no el PIB. Repito, no es una así salida de olla, ¿no? Sí tiene lógica, por eso que les estoy planteando. Bien, un economista que en los 90 y ganó el premio Nobel por eso, vean, en el 98, a veces el Nobel se entrega para decir, vean, lo que está diciendo este señor sí tiene lógica. También se lo han dado a otros señores que hablaban de temas de psicológicos y eso, Thaler, Kahneman. Y Sen empezó a hablar de esto, del tema de que la economía no se basaba en esto, en dinero, sino en el tema que él llamó capacidades. Aquí no lo puedo explicar, simplemente mencionar que él va por este sentido, Amartya Sen. Las capacidades es esto de acá, es construir esto de acá. Él con algo muy parecido a Daly decía, hay que brincar de esto a esto. Ahorita no lo puedo explicar con este poquito tiempo. El pensamiento, bueno, y una que lo aterrizó, lo volvió muy operativo este concepto teórico filosófico de Amartya Sen, se llama Martha Nussbaum. No lo puedo explicar, estas son las capacidades, que es el desarrollo. Bueno, veamos, se basa en un pensamiento aristotélico que se llama eudaimonía, que significa florecimiento humano. Ellos dicen, la persona no se desarrolla, y está el otro filósofo coreano, Bon Jung, que dice, el mercado nos ha llevado a ser consumidores, y Sen y Nussbaum dicen, el consumidor jamás se realiza la persona que tiene que florecer. Somos personas que florecemos haciendo esto. Repito, no lo puedo explicar, pero son el desarrollo de todas las dimensiones humanas, no solamente el monetario, que debe de aspirar una persona para florecer, y el sistema económico, el sistema social le debe de permitir a las personas tener acceso a estas capacidades. No puedo extenderme más. Y por tanto, estamos teniendo hoy una transición de la economía, que me quedan 5 minutos, pero ya sí lo puedo explicar acá, de que esto era lo tradicional, que nosotros, como decía este filósofo coreano, nosotros nos hemos acostumbrado a resolver las necesidades con el consumo, pero sentimos que algo falta. ¿Qué falta esto? Sentirnos empoderados. Por tanto, hoy hay día muchos emprendimientos sociales, que es la empresa social y la economía social y solidaria, que sabe que al que llamemos, entre comillas, su cliente, no solamente le tiene que vender cosas, sino lo tiene que ayudar a ser mejor persona. Ese es el eje de la empresa social, el eje de la economía social y solidaria, el eje de la innovación social. No es ver a tu usuario final como un cliente que le vendes algo. Sí le vendes algo, si hay una transacción económica, pero lo tienes que ayudar a empoderar, a ser una mejor persona. Vean, este ejemplo me encanta y yo creo que aquí hay mucha gente de la salud. Es un argentino, paisano de Juan Carlos, se llama Gino Tubaro, es un diseñador industrial que hace prótesis, pero esas para niños. Ve qué tema tan triste, un niño que ha perdido una extremidad, pero estas prótesis, él los convierte en superhéroes. O sea,
¿Y a qué voy? ¿Por qué me gusta este ejemplo? Porque ustedes sabrán que detrás de esto efectivamente hay mercado. Esto podemos decir, costó, hablemos en dólares, $3,000, $4,000, porque cuesta la impresión, la tecnología cuesta. Si hay una transacción de mercado, como lo que yo estaba mencionando acá, si hay una transacción de mercado. Pero vean nada más, y lástima de esta foto que estoy marcando, aquí no se ve la mamá, pero esa cara de felicidad de la mamá, esta cara del niño, del abuelito, ¿a poco no es un ejemplo de florecimiento humano? O sea, esto va más allá de la tecnología, del valor de mercado. Sí, y este es Gino Tubaro, búsquenlo, es un diseñador y tiene ahorita menos de 30 años, 27, 28 años, y empezó su proyecto cuando tenía como 20 años. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo de lo que es el florecimiento humano, cómo debe ser la economía solidaria. Ciertamente me apalanco del mercado, porque si no hay una transacción, una compraventa de bienes y servicios, esto no se podría materializar, pero no nos debemos quedar. Repito, si yo mido esto en pesos, ¿se les hace consistente, lógico, ponerle valor a las risas de estos señores? A esto sí le puedo poner pesos y centavos, pero esto no, es lo que les decía, otro tipo de métricas están surgiendo y se necesitan. Y yo creo que con este ejemplo queda más que claro que sí, no es así una salida de olla, sino efectivamente los indicadores que hoy conocemos se están quedando cortos y hay que buscar otro tipo de indicadores. Bien, no puedo, ya me quedan 2 minutos, solamente es como provocativo lo que estoy diciendo, no puedo explicar mucho más. Y después esto nos está poniendo ante escenarios utópicos y distópicos. Me quedan 2 minutos, el tema de la pandemia. Sí, el tema de la pandemia está acelerando dos cosas, que es la inteligencia artificial y la biotecnología. Vuelvo al primer modelito que puse. Si nosotros no logramos integrar esto, si seguimos pensando en la economía como solo lo intermedio, cuando se aterrice esto de la tecnología y la biotecnología y la inteligencia artificial, nosotros podemos sobrar, ¿eh? O sea, como personas, ya la producción la van a hacer los robots y eso. Si no logramos integrar la dimensión trascendente, la dignidad de la persona, puede darse escenarios distópicos como hemos visto en un montón de películas. Ahorita con Mario Velasco, antes de esto, hablábamos de Elysium y otras, sí las han de conocer, nuestras películas de que hay una mini elite que tiene todo y una gran masa que no tiene nada, hay un montón. Y el escenario utópico, sí saben lo que es utopía, ¿no? Esto es algo tan bueno, esto es algo tan horrible y algo a veces tan bueno, casi imposible de ser real, en el de que ya el trabajo pesado lo harían las máquinas. Y si logramos integrar todo esto, lo que yo les comentaba, un escenario utópico, es en el que podemos destinar nuestro tiempo ya no tanto a ser entes, como diría otra vez siendo bíblico, a ganar ¿cómo se dice? El pan con el sudor de la frente. Eso ya, el sudor sería de la inteligencia artificial. Y podríamos dedicar nuestro tiempo a crecer, al desarrollo, a todo este florecimiento. Entonces, yo creo que estos escenarios, repito, son escenarios a muy largo plazo, 50, quizá más años. Pero esto los está acelerando, el tema que estamos viendo. Y repito, podemos caer acá, como estos temas que hemos visto en un montón de películas. Siempre el tema complejo, el tema conflictivo vende más, por eso yo no he visto películas con escenarios utópicos, pero sí podríamos pensar en una sociedad que si logramos integrar el tema de poner a la persona no como un medio, como decía Daly, vean qué vigente sigue su pensamiento, sino como el fin real, pues sí, toda esta bonanza podría recaer en la persona. Y obviamente habría que hacer un montón de transición, adecuaciones, transiciones políticas, económicas, etcétera. Pues eso es lo que nos podría esperar de. Pues bien, fui como, repito, nada más mencionar, es como una especie de provocación de ideas, no pude profundizar, pero bien, aquí les dejo estas ideas de hacia dónde se está moviendo esto de la innovación, la economía solidaria, la sustentabilidad, etcétera. Pues bien, Mario, aquí termina mi presentación. Gracias, Mario Arroyo. Gracias, te agradecemos muchísimo. Muy interesante que nos planteas estas situaciones que suenan lo ficcional como novela de anticipación, pero bueno, ya platicaremos en la ronda de intercambio. Ahora le voy a pedir, por favor, Mario, si nos hace el favor de retirarte un poco nada más cámara y micrófono. Ahora le voy a pedir a Marco Antonio Sainz que aparezca, ya está aquí. Antes de darle la palabra a Marco Antonio Sainz, quiero comentarles algunos datos de él. Es licenciado en
Es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, destacando con mención honorífica. Ha impartido en su alma mater la Cátedra de Teoría General del Estado, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Es autor de varios libros, el libro Organismos Constitucionales Autónomos, el último que es de su autoría, y ha trabajado en el servicio público, en la Secretaría de Salud, y entre otras cosas también ha escrito algunos libros también que tienen que ver con cuestiones de agricultura, pero también es experto en temas sanitarios. Actualmente es director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM y también tiene su despacho privado de abogados. Por favor, mi querido Marco Antonio Sein Chávez, si no hace el favor, tienes 15 minutitos. Yo me desaparezco. Muchas gracias, señor maestro. Muchas gracias también, por supuesto, a la conferencia y a todas las personas, a todas las mujeres, a todos los hombres que nos escuchan el día de hoy. Y, por supuesto, a los panelistas, que es un honor estar con ellos, personas expertas y lo acaban de demostrar. Lo que hemos escuchado hoy han sido verdaderas cátedras. Y, por supuesto, que estoy muy contento de estar aquí el día de hoy, querido Mario. Pues como lo hemos platicado y además como hoy es un tema en boga en buena parte o en todo el mundo, el derecho humano a la salud es lo que vengo a exponer y pues, son algunas ideas muy generales, derivado del poco tiempo que tenemos y derivado también de que en otros momentos podríamos estar profundizando en él. Debemos decir, y hoy me parece una buena oportunidad además, decirlo en un organismo internacional como es esta conferencia, y además a 2 meses de que se cumpla 10 años de la reforma en materia de derechos humanos en México, aquella reforma de 2011 que ha significado un parteaguas en la pauta interpretativa de toda la legislación nacional y por supuesto esa relación y esa armonía que debe tener con los convenios, con los tratados suscritos por el Estado mexicano en todo lo relacionado con derechos humanos. Y el tema del derecho humano a la salud definitivamente no es algo ajeno a ello. Y hoy estamos viendo es un derecho habilitante, finalmente, la salud, habilitante porque nos permite un correcto ejercicio de otros derechos humanos que es de fundamental cuidado, protección, garantía y promoción. El hecho de que hoy estemos retomando todo el tema de los derechos humanos frente a la difícil coyuntura que vive la humanidad y a la cual tampoco son ajenas nuestros países, debemos empezar a recordar la importancia de este derecho, debemos empezar a promover en nuestros países y en nuestros organismos internacionales reformas profundas que nos lleven a que esa garantía, protección y promoción del derecho social fundamental, no solamente un derecho humano, es un derecho social fundamental que requiere, y aquí es la propuesta, que haya reformas profundas, que requiere una acción por parte de los estados, que requiere la creación de normatividad que vaya de acuerdo con las necesidades de la sociedad, que sin duda cada día crecen más cualitativa y cuantitativamente, y también requiere la creación de instituciones y el fortalecimiento de las ya existentes para poder llevar a que cualquier persona pueda ser beneficiaria de este correcto ejercicio del derecho social fundamental, que es el derecho a la salud, a la protección de la salud específicamente. Entonces, hoy debemos tener en cuenta que bajo esta nueva pauta interpretativa de la que hablaba, que nos dio la reforma en derechos humanos, en materia de derechos humanos de 2011, hoy debemos poner al centro de todo a las personas, sin duda. La interpretación pro persona, por ejemplo, en que de las interpretaciones posibles a una norma siempre se va a dar prioridad a la que más beneficia a la persona, o cuando haya 2 normas en conflicto, por supuesto, el aplicar aquella que sea más beneficiosa para la persona, nos debe traer una idea
en toda Latinoamérica de la importancia de poner al centro de la acción pública a las personas como ustedes, a las personas como nosotros, en donde el derecho humano a la salud se vuelve un derecho imprescindible porque, como decía en un principio, se trata de un derecho habilitante que nos permite el correcto ejercicio de otros derechos. No podemos pensar que se puede ejercitar de manera correcta el derecho a la libre asociación, el derecho al acceso a la información pública, el derecho a la educación y todos los demás derechos si antes no contamos con aquella característica que ya la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que es la salud y que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, poner al centro, poner en ejercicio todo aquello que varios de nuestros estados han signado respecto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y empezar a ser consecuentes con las normas que hemos ido perfeccionando, o por lo menos en el caso mexicano, hemos ido perfeccionando, pero que no han encontrado su respuesta, no han encontrado que vayan aparejadas de todos los recursos que se requieren invertir para poder llevarlas a una implementación correcta, a una implementación que nos lleve a estar mejor como sociedad. En una coyuntura como la que vivimos, nos estamos dando cuenta de que esa escasez a la que está sujeta permanentemente los sistemas nacionales de salud, hoy más que nunca salió a la luz, y no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, y es por eso que en todo el mundo se debe redimensionar el derecho humano a la salud, se debe dar una importancia muy relevante en los presupuestos de todos los países. Una de las cosas que a mí se me han ocurrido, y luego de, como lo comentaba Mario Velasco, de tener alguna experiencia en el sector salud, una de las cosas que necesitamos, por lo menos en el caso mexicano, es garantizar año con año la dotación de recursos suficientes al sector salud para poder contar con una planeación, programación y presupuestación que nos lleve a que todo esto que dice la norma, a que todo esto que dice nuestro artículo 4 de la Constitución mexicana, pues se lleve a buen puerto, se cumpla y se logre que todas las personas estemos en un correcto goce y ejercicio de ese derecho humano. ¿Cómo podría ser esto? Esto puede ser mediante alguna reforma constitucional en donde se garantice que cierto porcentaje del Producto Interno Bruto se destine al tema de salud. O si no se quiere tomar esa fórmula, por lo menos como pasa en algunas constituciones locales en temas muy específicos, señalar que para el ejercicio inmediato posterior no se podrá destinar menos recursos que los que se destinaron, por supuesto, para el ejercicio inmediato anterior. Y de esta manera, comenzar a ser consecuentes con lo que hemos estado diseñando normativamente y llevar a que todo eso que dice nuestra norma constitucional, a todo eso que dicen nuestras normas emanadas de la Constitución y desde luego todo aquello que dicen los tratados que tenemos firmados el Estado mexicano y todos los estados y que tengan que ver con el derecho humano a la salud, todo eso se aplique correctamente y se cuente con los recursos para hacerlo. Sin duda, otra de las cosas, y en el caso mexicano particularmente me voy a centrar para esto, que necesitamos es tener un sistema nacional de salud con una organización administrativa mucho más clara. Hoy tenemos un sistema nacional de salud muy fragmentado. Hoy tenemos un sistema nacional de salud que cuenta con diversidad de instituciones, con esquemas de financiamiento diferente, con derechohabiencia también con criterios diferentes. También tenemos instituciones destinadas a la protección de la salud de aquello que se le conoce como población abierta, y que es aquella población que no tiene acceso a la seguridad social, que deberíamos tener acceso todas y todos, y tenemos que cada una de ellas cuenta con criterios
de financiamiento diferentes, con fuentes de financiamiento diferentes, con criterios de aplicación diferentes, con relaciones laborales con sus trabajadoras y trabajadores también diferentes, y todo ello, cuando tenemos esa multiplicidad, esa gran fragmentación de un sistema, pues encontramos que hay complicaciones en su correcta implementación, hay también algunos errores que hemos venido arrastrando a través de los años en un Estado federal como es el mexicano, en donde pasamos primero por una centralización de este servicio público. Debemos recordar que la salud, la protección de la salud, a la vez de ser un derecho social fundamental, es un servicio público, y pasamos a inicios y durante toda la etapa independiente de México, concentrar este tema en el gobierno federal, a un proceso de descentralización hacia las entidades federativas a finales del siglo pasado, que vino a, de alguna manera, fortalecer ese federalismo, pero también vino a generar algunos fenómenos que no son deseables y que hacían que terminaran toda esa ingente cantidad de recursos en un gasto no destinado a la salud y muchos otros problemas que han surgido, a la contratación con esquemas diferentes de aquello que se conocía como los trabajadores y las trabajadoras precarios, que eran esquemas de contratación diferentes a los establecidos y con tabuladores diferentes a los establecidos en las normas aplicables. Y entonces empezar a ver hacia adelante, empezar a ver por un sistema nacional de salud con una fragmentación cada vez menor. Esto no es una tarea fácil. Hoy lo hemos visto también con aquella intención de la universalización de los servicios de salud. No es una tarea para nada fácil, pero sí empezar a ver hacia reformas no solamente constitucionales o legales y a la suscripción de tratados aplicables en nuestro orden normativo, sino también a la reestructuración de un sistema nacional de salud al que le urge ello, y esto no es un fenómeno ajeno en los demás países que pueden estarnos escuchando. Por supuesto, el hecho de invertir cada día más en salud, en protección de la salud y en educación, va a traer para nuestras sociedades un desarrollo, y esto va a traer lo que finalmente persigue cualquier Estado, que es su propia subsistencia. De esta manera podríamos empezar a introducir algo de lo que puede ser para un organismo internacional de la magnitud de la conferencia una muy buena bandera para defender, y por supuesto para cada uno de nuestros estados también puede ser una buena razón para luchar, y para luchar por la subsistencia y por la viabilidad de nuestra población como elemento originario de cualquier estado y como elemento indispensable para que podamos hablar de cualquier tipo de futuro para este mundo, para este planeta Tierra. Muchísimas gracias por la invitación, y creo que se me agota en este momento el tiempo, y en respeto al tiempo de las y de los demás, yo hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Marco Antonio Sainz, muchas gracias. Muchas gracias, y yo creo que Marco Antonio, de lo que nos hace énfasis también es de la importancia del multilateralismo como refuerzo para esa proyección de ese sistema de salud a perfeccionarse. Héctor Santana, ¿quieres decir algo en esta ronda, en este momento? Activa por favor. Me parece que las tres expresiones que hemos tenido de hoy, expresiones intelectuales, conjunto de ideas relevantes para maneras de entender lo que tenemos por delante desde el lado de las finanzas, como de la integración social, la visión de futuro que implica una sociedad más orientada al respeto de los derechos humanos en nuestro continente, y desde luego todos los temas que tienen que ver con el desarrollo sustentable y la idea de cómo lograr que nuestras sociedades tengan una mejor calidad de vida, es parte de los objetivos que buscamos al organizar este seminario. Quiero agradecerles pues a los ponentes estas valiosas contribuciones, y desde luego devolverte la voz para poder invitar a un intercambio de preguntas, comentarios, y regreso contigo. Gracias, Héctor Santana.
Juan Carlos Juárez, vamos a comenzar contigo para seguir el orden de las rondas. Por favor, Juan Carlos Juárez, si estás por aquí. Acá estoy. Juan Carlos Juárez, aparte, antes de comentarte una pregunta que te hicieron de la gente que nos ve, de todas las usuarias y usuarios de este seminario. Un tema muy importante es este impuesto a la riqueza que se implementó en Argentina y que muchos países están siguiendo esta tesitura. Incluso parece que Chile en su nueva constitución está planteando algo así. En México hay una iniciativa que se metió en la Cámara de Diputados. El presidente Biden, dentro de su Bidenomics, como se le conoce ahora, ha también propuesto tanto el impuesto, la subida de impuestos en Estados Unidos a esa riqueza acumulada, pero incluso impuestos corporativos internacionales. A mí me interesa mucho que nos platiques dos puntos de este tema. Uno, lo contraprestacional como necesidad objetiva e irrefutable de que no es dinero regalado. Uno. Y dos, el tema de la anticorrupción. El presidente Biden anunció que para Centroamérica daría $1 billón anuales durante 4 años, condicionando que haya sistemas anticorrupción. Un poco que problematices de ese tema y de una vez te comento, bueno, ahorita que termines te comento la pregunta que te hicieron del público. Bueno, muchas gracias, la verdad que un placer escuchar a los demás expositores. El tema de la seguridad social tiene que ver con devolverle dignidad al excluido. Y devolverle la dignidad al excluido socialmente y económicamente tiene que ver que cuando recibe un aporte del Estado, en cualquiera de su forma, es un aporte del resto de la sociedad. Y acá quiero traer a cuento una definición que hacía el doctor Alfonsín, que fue presidente de la Argentina y el restaurador de la democracia en la Argentina, que decía que cada persona que está excluida, cada persona que está fuera del sistema, dice que los que menos tienen un crédito social en favor de los que más tienen. Ahora, eso no puede hacer a cambio de nada, de recibir una especie de dádiva o una especie de regalo. Tiene que ver con que eso tiene que tener una devolución. Esa devolución contraprestacional tiene que ser, en el caso de las becas al estudio, la salud, es decir, todo el régimen de vacunación, en los controles en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la mujer, en los hombres o los adultos mayores, y tiene que ver también con el trabajo. Es decir, el Plan Potencial Trabajo, que en este momento se desarrolla en la Argentina, es un programa que se fue revinculando, se fue modificando en el sentido de que hoy lo reciben trabajadores de cooperativas, por ejemplo, del área de huertas, es decir, la producción de verduras frescas. Ellos, por un lado, producen, están inscritos, visibilizan un sector de la economía muy importante que no estaba visibilizada, y por otro lado reciben un subsidio para potenciar ese trabajo y ese inicio de una actividad, en este caso vinculada a la huerta. Y también lo vincula con trabajos que están destinados a pequeños talleres, al cuentapropismo, tiene que ver con eso. Y hay que ir fuertemente. Yo dialogo mucho con los representantes de las organizaciones sociales en la Argentina, que hay varias. Es más, algunas son funcionarios del gobierno, y ellos están convencidos de que los subsidios tal cual los conocimos hasta acá fracasaron. ¿Por qué? Porque dicen, no los sacamos de la pobreza. Entonces, como no nos sacamos de la pobreza, hay un fracaso de una política social. Por eso hay que revincular todos los apoyos sociales con actividades. Y tiene que ver también con un mundo nuevo que viene de cuidados. Es decir, tanto la mujer como el hombre pueden trabajar en tareas de cuidados. Y los cuidados tienen que ver desde los niños hasta los adultos mayores. Es decir, hay una diversidad de actividades. Hay actividades comunitarias que tienen que ver con el mantenimiento de la vía pública, que tienen que ver con tareas de salud, con tareas de seguridad, con tareas de educación vial. Es decir, hay muchísimas cuestiones que se pueden aplicar a través de los programas sociales. El programa social no es recibo algo y voy con mi tarjeta de débito al cajero automático, retiro y ahí se terminó todo. No, tiene que tener una integralidad y hay que apuntar hacia eso. Miren,
Yo trabajé en la década del 80 como voluntario en el Programa Alimentario Nacional. En los 80 se entregaban 500.000 cajas de mercadería que tenían un equilibrio nutricional. Bueno, hoy estamos hablando de que se entregan millones de subsidios mensuales para sostener ese problema de la exclusión. Y por otro lado, también tienen que ver los subsidios con el entrenamiento y reentrenamiento para el mundo que vamos a vivir con este avance tecnológico extraordinario que nos adelantó la pandemia, por lo menos con los técnicos que hablan, adelantó ese proceso por lo menos 10 años. Entonces creo que ahí tiene que ver, esto es lo contraprestacional, y gracias Mario por traerme los recuerdos, pero uno por ceñirse al tiempo, por ahí en la exposición primera no lo agregué, pero creo que es fundamental para que la persona se sienta digna. Como lo dijo Mario, ese ganarse el pan con el sudor de su frente. Oye, Juan Carlos, hay una pregunta de una usuaria o de un usuario que dice, para Juan Carlos Juárez, ¿no han brotado resistencias de parte de un partido político o de las élites económicas en Argentina? Sí, con respecto al impuesto solidario, sí, con el impuesto a la riqueza, sí. Hay sectores de la oposición que claramente se han opuesto a esta medida, pero debo reconocer que fue la gran mayoría del Parlamento argentino que aprobó esta ley. Hubo pequeños sectores, bolsones, por decirlo así, interesados en que no se toque sus intereses. Y también, la verdad que hay que decirlo, hay muchos juicios iniciados por distintos contribuyentes pidiendo una inconstitucionalidad. Y la verdad que nuestro plexo normativo constitucional es muy claro, el artículo 14 donde habla de los derechos sociales, los pactos internacionales contenidos en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, que tienen rango constitucional. La encíclica Laudato Si, de nuestro Papa, es decir, hay que ir a un mundo solidario, y ser solidario no es dar lo que me sobra, no es dar lo que yo no uso. Ser solidario es parte de lo que uno tiene, de lo que uno vive, de lo que uno... ahí radica Si nosotros no entendemos que tenemos que ir a un mundo empático, pensando que nadie es feliz, por más que tenga mucho en su poder, si el resto no tiene absolutamente nada. Hay que pensar en la construcción de la paz social. Y la paz social se construye con equilibrio social, con equilibrio económico y con equidad, la equidad significa enfrentar las injusticias propias que a veces genera el propio mercado o la propia situación social de un país. No quiero dejar, espero haber respondido a la requisitoria, no quiero dejar pasar el tema del control de la corrupción. Una de las cuestiones que yo planteaba con respecto a este impuesto extraordinario era la necesidad de que haya una comisión bicameral que haga un seguimiento de la aplicación de estos fondos, de este impuesto solidario. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de cuestión que manche el esfuerzo que hace quien lo tributa. Pero también quiero señalar que esto se debió dar en un marco de un Consejo Económico y Social. Un Consejo Económico y Social donde tienen que estar el gobierno, donde tienen que estar los distintos partidos políticos, el sector de la producción, el sector financiero, los movimientos sociales, las distintas confesiones religiosas, porque en ese marco se tendría que haber dado. ¿Para qué? Para que todos hagamos una parte, para que todos nos sintamos parte de la construcción, pero parte del control. Y creo que la corrupción es la que ha hecho gran daño en América Latina y en Argentina en particular, y es necesario, me parece, mecanismo de transparencia, el acceso a la información pública, saber cómo son las licitaciones, cómo se invierte cada centavo en seguridad social, en infraestructura social o en cualquier actividad que tengan los gobiernos nacionales, provinciales o comunales. Yo he trabajado mucho tiempo, sobre todo en el aspecto de seguridad social, en el tema de control de transparencia e investigación administrativa. Así que estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que hacer
un esfuerzo importante y crear organismos autónomos del poder de turno para el control de la transparencia. Gracias, Juan Carlos. No sé si antes de pasar con Mario Arroyo, ¿quieres comentar algo, Héctor Santana? Pues hay que dejar a nuestros ponentes hablar más tiempo posible, pero efectivamente creo que las referencias que hace Juan Carlos Juárez en materia de solidarismo y de la importancia de sumar esfuerzos en la construcción de una sociedad más incluyente y más competente para garantizarle a sus integrantes condiciones dignas, es fundamental para los trabajos de cualquiera de nuestras instituciones de seguridad social, no solo del continente, sino esto me parece que es una reflexión que trasciende las fronteras continentales. Le agradezco muchísimo a Juan Carlos una vez más tenerlo en estos diálogos y estoy seguro además de que abre la posibilidad de un gran debate. Hay quienes tenemos acuerdos de algunas de las cosas que ha expresado con gran inteligencia el día de hoy y en algunas otras seguramente tendremos puntos de disenso o por lo menos de dudas sobre las rutas posibles. Pero eso es precisamente el objetivo de encuentros como el de hoy. Entonces, Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Y gracias, gracias, Héctor. Muy amable. A Mario. A disposición. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Héctor. Mario Arroyo, por favor, materialízate si eres tan gentil, porque hay dos preguntas para ti, Mario Arroyo. Sí, aquí estoy. Mario, una te felicita una usuario, dice excelente, habría que insistir en mirar la naturaleza cognitiva de la imaginación. No es oposición al conocimiento. Será un salto cualitativo y estético del conocimiento, radicalmente opuesto a la loca de la casa. Yo imagino que esta es una visión argentina, porque ese es un libro muy bueno en Argentina, La loca de la casa, creo que se refiere a Evita. Y luego hay otro comentario para Mario. Excelente tu explicación como economista. Estoy de acuerdo con la incorporación de otros elementos en las métricas del PIB. Considero fundamental los aspectos de autorrealización social. El Foro Económico Mundial se está planteando una corrección del PIB y un capitalismo de los grupos de interés. Yo quiero comentarte un poco transversalizando con lo que decía Juan Carlos Juárez, y un poco siguiendo la tesitura de Krugman, de esa ecuación de los zapatos. Si tú tienes 20 pares de zapatos y le regalas a alguien que no tiene pares de zapatos, un par de zapatos se lo regalas, quizá a ti no va a significar nada, pero a esta persona le puedes cambiar la vida porque puede ir a trabajar. Ese tema de que no estás regalando lo que, no estás dando caridad, sino que estás dando una parte de ti. En esta nueva economía solidaria donde hay hasta trueques por internet, ¿qué puedes comentar de todo eso? Sí, mira, hay como dos aspectos, ¿no? Del primer comentario, yo creo que ella de la loca de la casa se refiere al tema de las ideas, que ya ves que en otros foros que hemos estado lo hemos comentado, que muchas ideas locas al final son disruptivas, ¿no? Y cosas que hoy al que lo propone a veces hasta medio se quema o lo tildan así, medio le hacen mofa y resulta que fue una idea disruptiva que cambió, ¿no? Que nosotros lo hemos platicado. Entonces, mira, veo como dos temas. Está el tema de el valor que podemos crear y el valor potencial que está ahí, pero que no lo explotamos. O sea, a ver, me explico. Mucho lo que tú decías del tema del que tiene 20 zapatos, que le pase, no sé, que se quede con 10 o con 8 y reparta los dos entre el que no tiene ninguno o el que tiene solo uno. Ahí estamos con los mismos recursos estamos generando mayor bienestar. No sé si me explico. Y mucho es lo que estaba comentando Juan Carlos Juárez también, de que nuestras sociedades, si podemos generar todo esto de bienestar, estamos generando esto. O sea, con los recursos que tenemos, con el simple hecho de repartirlos de una mejor forma. Porque a esos dos zapatos, al que tiene muchos, les voy a quitar poquito de bienestar y le voy a dar mucho. Esos dos zapatos van a significar una pérdida poquita de bienestar al que se los quito y una gran capacidad, un gran bienestar al que se los doy. Entonces, no sé si me explico, ese es el primer punto. Y el segundo punto
es que entonces aquí estamos con lo mismo que tenemos, pero no estamos dando todo el bienestar. Y aparte, ya que lleguemos al tope, con toda la capacidad creativa, innovadora de hacer locuras que tenemos aquí en América Latina, no la estamos aprovechando para bien, como decía Juan Carlos, en corrupción, en lo que le llaman economía negra, que es lo que tiene que ver con crimen. O sea, somos bien creativos para las estafas, no sé si están de acuerdo conmigo, ¿no? Esa creatividad tiene un gran potencial hoy día que estamos viviendo este mundo menos de los fierros y más del conocimiento, de la iniciativa. Tenemos potencial de generar un montón de bienestar, y ahí me suma lo que dice Juan Carlos, de que hay que, híjole, dejar de andar dilapidando. Estamos, no sé si me explico, tenemos un gran potencial de generar bienestar que ni se está materializando en el tema de repartir mejor lo que tenemos, sin dañar al que tiene mucho. O sea, no le quitaríamos ahí sí un pelo al gato que se convertiría en un gatito entero para los otros, vaya, un ejemplo tonto. Y la posibilidad de usar estos recursos que tenemos para crear mayor bienestar. No sé si por ahí va lo que preguntabas. Sí, claro, pero prosigue con la idea de lo que te comentaban estas compañeras. ¿Cuál? Lo Compañero. de... Acerca del tema de esto de la loca de la casa, algo No, decir te de esto. comento, sí, de que ciertamente, o sea, es chiste que es simple que vean las empresas más valiosas hoy día. Hace como 5 años se rompió un paradigma que estamos acostumbrados que las empresas más valiosas reflejaban el valor de los mercados, lo reflejaban en activos físicos. Por ejemplo, Ford siempre era de las empresas más valiosas del mundo. Tú veías a Ford con un montón de coches en inventario, grandes plantas, miles y miles de trabajadores. Hoy Ford, estoy seguro, ahorita estoy citado de memoria, pero estoy seguro que no está dentro de las 10 más grandes. Sí es de las 100 más grandes, pero no de las 10 más grandes. Por ejemplo, Netflix, Google. Si me explico, su activo está acá, no está en los fierros. Entonces yo creo que por ahí va. O sea, si nos ponemos las pilas en estas ideas novedosas, disruptivas, hay una fuente interesante de crear valor ya real. No valor como yo hablaba en los años 80, que se reían de los que, seguramente los economistas que estaban hablando de estos temas, se reían de ellos. Oye, ya, cité yo Herman Daly, sus amigos de los le decían, oye, Herman, ya, deja tus locuras, vente aquí con nosotros a hacer índices financieros, a la voz que me explico. Pero hoy día estas ideas sí están generando, ya no son ideas hippies, sino sí están generando valor. Pues vean las empresas más valiosas, todos parten de acá de ideas. Cuando fuéramos a pensar Walmart, ¿cuándo iba a pensar que iba a estar contra las cuerdas contra Amazon hace 15 años? Yo creo que sean ese vendedor de libros me da risa, ¿no? Lo mismo que pasó Kodak cuando vio la cámara digital. Yo creo que va por allá, ¿no? Este tema de las ideas disruptivas, que sí tienen mucho potencial de generar riqueza y valor. Héctor Santana, ¿quieres comentar algo brevemente de lo que dice Mario Arroyo? Claro, yo quiero también agradecerle a Mario Arroyo. Me parece que esta idea de recuperar la importancia de que vivimos en una sociedad del conocimiento, de la necesidad de atreverse a imaginar futuros mejores para toda la región, es Eso, perdón algo... que te interrumpa, Héctor, imaginar cosas buenas, no imaginar, estamos plagados de imaginar cosas desastrosas. Muy bien, perdón la interrupción. No, yo creo que justo eso es parte de lo que estamos buscando con un seminario como el de hoy, ¿no? Reunir a 3 personas de gran inteligencia y de una solidísima preparación para poder empezar a discutir, reflexionar sobre temas a los que Mario aludía como el futuro del trabajo, el tema de la creciente importancia de las máquinas, y otra vez regresar a la importancia que tiene garantizar condiciones para todos que permitan ejercer por lo menos un piso de igualdad, un piso de seguridades básicas que hagan posible que cada quien desarrolle su potencial como individuos y como comunidades, respetando desde luego la naturaleza plural de la sociedad latinoamericana. Creo que en efecto tenemos un enorme potencial como región que deberíamos estar buscando nuevas posibilidades y decididos a detonar ese potencial, sobre todo con la experiencia que estamos viviendo a raíz de COVID. Y si medimos también de manera puntual que como región no hemos tenido el mismo crecimiento
que otras regiones del planeta en los últimos años. Mi única preocupación serían dos, y quizá también para abrir un debate que seguramente continuaremos en otro momento, tiene que ver con el riesgo de que se confunda la necesidad de políticas sociales incluyentes con la filantropía, que no para nada tienen que ver. Y dos, que me parece también fundamental, que si bien es cierto lo que es que tenemos que mejorar cómo medimos la creación de bienestar en nuestras sociedades, yo creo que el énfasis debe seguir siendo en generar ese bienestar. Pero agradezco mucho la participación, estoy seguro que ha sido muy enriquecedora, para mí lo fue, y estoy seguro para quienes hoy nos han acompañado a lo largo del seminario. Mario, adelante. Muchas gracias. Gracias, Mario Antonio, gracias Héctor Santana. Ahora le quiero pedir por favor al doctor Saint que haga su aparición. Gracias, Mario. Marco Antonio Saint, te hago un par de comentarios y además se han dirigido algunas preguntas del público para ti. Sí. Quiero decirte que pues también hay temas como el arbitraje médico que forman parte de los nuevos temas del derecho a la salud, ¿no? El derecho a quejarse ante una negligencia de médicos que puede ser tanto del sector público como privado. Y bueno, pues la protección de los derechos sociales, pues bueno, el derecho a la salud es por antonomasia uno de ellos, ¿no? Yo creo que es el gran consenso general, pero quiero comentarte que un usuaria dice que está de acuerdo con el doctor Marco Antonio Saint, tomando en cuenta el derecho a la salud, que el presupuesto a la salud para el siguiente ejercicio no debe ser menor, debe ser mayor, tomando en cuenta el incremento de la población. Y una pregunta para ti ya directamente. Dice, para un cumplimiento a cabalidad del derecho a la salud, ¿no cree necesario también el aumento de la calidad en los servicios de salud pública, además del combate a la fragmentación? Esto sería con la disminución del tiempo de espera, aseguramiento de medicinas, disminución de la mortalidad infantil y materna, entre otros indicadores de calidad. Saludos. Por favor, Marco Antonio Saint. De acuerdo con las usuarias y los usuarios que han escrito y además han sido muy amables. Por supuesto, también agradeciendo a Héctor la invitación, a don Héctor Santana. Y bueno, respecto a esto, Mario, habría que agregar no solamente la exigencia de mayores recursos por parte de una sociedad creciente demográficamente, sino también por el hecho de que cada vez las patologías son más complejas. Y una patología más compleja, por supuesto, que conlleva la inversión de más recursos en su combate. Además de una tendencia de la población mexicana, y aquí me refiero solamente a la población mexicana, hacia una proclividad hacia ciertas patologías que generan complicaciones que son onerosas en cuanto a su tratamiento. Entonces, por supuesto, seguir con esta idea de que cada año no puede ser menor, por lo menos no puede ser menor al año anterior la inversión de recursos en ello. Y respecto al segundo comentario, la calidad en la atención y en la protección de la salud, en los servicios de salud, es parte fundamental, sin duda, de un correcto ejercicio. Y es ahí donde entran temas también de justiciabilidad como derecho social fundamental que es. También las personas, nosotros los particulares, digamos, debemos tener instrumentos, mecanismos para poder exigir ante tribunales, por ejemplo, el cumplimiento por parte del Estado de todos estos compromisos que ha suscrito internacionalmente y a los cuales se ha obligado también a través del diseño de nuestra Carta Magna y de toda la legislación que emana de ella. Y sin duda, en este tema de la calidad de los servicios, el arbitraje médico juega un papel fundamental, Mario. El hecho de que hoy no sepamos bien a bien, también el arbitraje médico lo tenemos también fragmentado, también tenemos comisiones en las entidades federativas. No sabemos, como usuarias, como usuarios, a dónde tenemos que acudir, qué tenemos que hacer para poder reclamar nuestro propio derecho. Y esto es una de las asignaturas pendientes en este país, el hecho de acercar
todo este tipo de mecanismos a toda la población y el hecho de hacerlo cada vez de más fácil acceso y más fácil ejercicio. El día en que empecemos a lograr ello, a saber las personas que además de acudir a una consulta en la que normalmente van a tardar mucho en atenderlo, pues pueden en algún caso reclamarlo ante alguna instancia, y aquí todavía no un arbitraje médico, pero que tal vez si en la cirugía algo salió mal por un tema de negligencia de un profesional de la salud, entonces pueden acudir a un lugar para reclamar esta situación. Y esto no lo sabemos bien a bien, esto no se ha hecho accesible a todas y a todos, y por supuesto eso genera una brecha entre quienes saben cómo hacerlo y entre quienes no saben cómo hacerlo. Y eso es otra señal de desigualdad. Entonces tenemos que luchar hacia allá, hacia acercar tanto los servicios como todos los mecanismos para hacer justiciable el derecho humano a todas las personas. Héctor Santana, ¿quieres comentar algo de...? Sí, claro, yo creo que algo de lo que acaba de señalar y con el agradecimiento por su participación a Marco Antonio Arroyo, a Marco Antonio Sainz, perdón, tiene que ver con algo que es central a las tareas de la Comisión Americana Jurídico-Social, que es la importancia de que el derecho sea uno de los mecanismos que permitan la transformación de estos grandes retos sociales que enfrentamos para garantizar un acceso efectivo a los derechos humanos en general y en particular a la seguridad social, a los derechos de la seguridad social, entre ellos de manera relevante el derecho a la salud, el derecho a las pensiones, pero hay muchos otros y en el caso de la institución que represento, que es el ISSSTE de México, que incorporan temas que van desde las estancias infantiles para la primera infancia hasta las casas de día para nuestros adultos mayores. Entonces, regresamos otra vez a esta idea importante de imaginar desde la pluralidad, desde la diversidad, la posibilidad de construir una sociedad distinta. Y creo que lo que está detrás de todo esto es algo que ya está ocurriendo, no solamente en nuestro continente, sino que está ocurriendo en muchísimos ámbitos de nuestro planeta, que tiene que ver con una reflexión fundamental, que es cómo vamos a destinar los recursos con que hoy cuentan nuestras sociedades en el futuro, a qué los vamos a destinar. Porque está claro que necesitamos invertir en muchos temas como la educación, como la salud, como el bienestar en general de nuestras sociedades, y ello necesariamente implica redefinir cómo vamos a utilizar los recursos de que disponemos como sociedades. Y eso no es una tarea simple y por eso reitero la importancia de imaginar y de pensar la posibilidad de construir unas sociedades que garanticen estos derechos de forma plena y que garanticen el acceso a los mecanismos para demandar su cumplimiento para todos los integrantes de cada una de estas sociedades. Bueno, decía mi maestro don Miguel González Avelar, que en paz descanse, que el tiempo es una guadaña. Sin embargo, nos quedan tiempo para unos comentarios finales de 1 minuto y medio. Si quieres, ya no te vayas, Marco Antonio Sainz, quédate aquí. Por favor, Juan Carlos Juárez, si quieres dar alguna conclusión, tienes 1 minuto y medio, por favor. Bueno, en primer lugar, nuevamente, agradezco a la Conferencia Interamericana, agradezco al ISSSTE, a Héctor, Mario, y bueno, y la posibilidad de compartir con Marco, Antonio, con Mario esta exposición. Creo que los líderes del mundo, porque esto pasa por toma de decisiones, más allá de la voluntad, la vocación y el expertise que podemos tener cada uno de nosotros en estos temas, ahí requiere de decisión política y comparto con Mario, es un tiempo de disrupción. Quedó totalmente demostrado que los modelos económicos tradicionales fracasaron, por eso nos encontramos en esta situación. ¿Cómo estaban los sistemas de salud en el mundo que no estaban preparados para una contingencia de este tipo? Es decir, desde los respiradores artificiales hasta simples camas para poder recepcionar la demanda en materia de salud, habla a las claras de lo frito que estaba el sistema. Y otra vez, quiero reiterarlo,
ha sido la seguridad social del mundo, con las capacidades de cada uno de los países y de las regiones, las que permitieron sostener esta situación, pero de muchas dificultades, de muchas dificultades. Cada país ha para decirlo, hay bienes financieros que puedan sostener, consigan el ingreso, puedan, digamos, con la menor cantidad de inconvenientes posible. Y este tipo de diálogo, este tipo de conversatorios son importantes para nutrirnos de las distintas visiones y de los distintos temas. Pero, reitero, se requiere de voluntad y de decisión política. Y eso lo tienen que hacer los gobiernos de cada uno de los países. Y creo que en Latinoamérica necesitamos mancomunarnos mucho más para poder aportar cada uno lo que tenemos en ciencia y tecnología, en producción, en aspectos sociales, en salud, para que rápidamente podamos afrontar esta circunstancia. Estamos viendo, yo creo que Latinoamérica puede tener tranquilamente su propia vacuna. Vemos las dificultades que tenemos para obtener las vacunas. ¿Por qué? Porque somos el 8% de la población de Europa, por ejemplo. Entonces eso nos hace a nosotros poner en una situación de desventaja. Entonces creo que tenemos que también aprender que es muy importante la integración. La integración entre Latinoamérica y con el resto del mundo también, porque eso nos va a hacer mucho más fuerte. Pero requiere... Se está cortando, Juan Carlos. De los políticas de Estado. ¿Por qué a los presidentes debe ser permanente? Que les sirvan a darnos en su vida cotidiana. Nada más y nuevamente agradezco. Gracias, Juan Carlos Juárez. O nos salvamos todos o no se salva nadie, como dijo el CEO de una compañía por ahí. Mario Antonio Arroyo Arrazola, un minuto, por favor, para concluir. ¿Alguna conclusión que quieras dar? Pues sí, concuerdo con lo que decía Juan Carlos, de que pues ya el cambio radical ya está dándose, ¿no? Empezó a principios de este siglo con todo este surgimiento de la tecnología, y ahora está la tecnología 2, 3, 4, 5.0, repito, con la inteligencia artificial y la biotecnología van a haber cambios que nunca hemos visto. Y bueno, ya hemos diagnosticado, ¿no? Pero lo que pasa, ¿no? Y si nos quedamos en el rollo de que sí, la naturaleza, sí, la sociedad, y se queda en el rollo y no hay lo que yo decía, innovación social, la tecnología va a avanzar, ¿eh? Va a avanzar, 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 y si seguimos con el mismo rollo, el modelo social no va a empatar y se va a imponer, ¿eh? Y eso es lo que hablábamos, Mario, la distopía, que es la tecnología, ¡pum!, nos come, porque aquí nos quedamos en el rollo. Y entonces el tema es realmente actuar en innovación social para que vayan de la par, y ahí sí va a haber un equilibrio. Eso es lo que yo opino, ¿no? Lo que hablamos de escenarios futuros. Si evoluciona la innovación social y va de la par con lo que está sucediendo tecnológico, pues sí va a haber equilibrio, pero si no, repito, vuelvo a decir, si nos quedamos en el bla bla, esto, pum, se va a imponer el tema. Y sí, puede ser esto como Blade Runner, como eso, así puede ser, ¿eh? Ojalá no. Nada más con eso, de que pongamos ya en acción, ¿no? Ya a modelos sociales innovadores. Bueno, las grandes empresas del conocimiento y de la tecnología ya están cambiando incluso las prestaciones para los temas de trabajo en casa. Sí, Marco Antonio Sainz, un minuto para concluir, por favor. Sí, muchas gracias otra vez, Mario, otra vez, don Héctor, Mario, Antonio, Juan Carlos. Bueno, pues para cerrar, decir que también se ha estado en los últimos meses y en todo el último año diciendo que gran parte de lo poco preparados que estaban los sistemas de salud se lo debíamos a un modelo económico preponderante. Y yo no estoy tanto de acuerdo con esta posición, porque lo que ha quedado claro es que no importando el modelo económico que haya en cada país, la realidad es que ningún sistema de salud estaba diseñado para aguantar el nivel de presión que tenía que aguantar ante una pandemia como la que vivimos y de la cual no se tienen antecedentes, por lo menos en tiempos contemporáneos. Entonces, el hecho del establecimiento de un modelo económico que por una parte se critica y que por otra se habla de integración, y hablar de integración en estos tiempos es integración en ese mismo modelo, pues parecería a veces contradictorio. Habría que ver
la manera de que bajo cualquier modelo económico que se trate, se tenga la fortaleza institucional y, por supuesto, el respaldo financiero en todos los países para poder afrontar fenómenos como el que estamos viviendo. No importando el modelo, no importando incluso la ideología que exista en ese país. Hoy tenemos que el gran laboratorio del mundo está bajo un nivel de presión sin precedentes. Quienes hacen las vacunas no tienen vacunas suficientes para proteger a su propia población. Entonces, algo tenemos que ver más allá y algo tenemos que ver también sobre los errores que hemos cometido en el acaparamiento o no de las vacunas. Hoy tenemos países a los que les sobran vacunas. México mismo acaba de decir que ya no necesitará las vacunas que había contratado en India. Entonces, tenemos que empezar a reformularnos todo y a que todo este aspecto social que estamos buscando que tenga el mundo entero, pues que sea fruto de un acuerdo global y no solamente fruto de acuerdos regionales. Y esa es una de mis conclusiones, que se debe buscar hacer un esfuerzo por fortalecer a la Organización Mundial de la Salud como la organización rectora en estos temas y no solamente como aquella organización que emite recomendaciones y hay que atenderlas en algunas partes y en otras no. Por eso la importancia de organismos internacionales como en el que estamos, en donde debemos verlos como entes coordinadores y no solamente como entes consultores. Muchísimas gracias otra vez por la invitación y yo quedo a sus órdenes. Gracias. Te agradecemos mucho, Marco Antonio Sainz. Héctor Santana, si quieres cerrar, por favor. Yo por mi parte concluyo. Buenas tardes y buena suerte. Muy bien, pues muchas gracias. Reitero mi gratitud a Juan Carlos Juárez, a Mario Arroyo Arrazola y a Marco Antonio Sainz por haber puesto sobre la mesa algunos temas que merecen nuestra atención y que lo merecerán en los próximos meses y años. Para la Comisión Americana Jurídico-Social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y para el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, este es el primer paso de lo que será nuestro seminario permanente de seguridad social. Invito a nuestros asistentes el día de hoy a que se mantengan al pendiente de los próximos seminarios que estaremos realizando de manera conjunta sobre distintos de los temas de la seguridad social. Y también para que esperen en fecha muy próxima el próximo número de nuestra revista Perfiles. Y desde luego quiero invitar a los ponentes de hoy a que contribuyan a este esfuerzo de comunicación que es la revista Perfiles, que busca justamente crear un espacio también de debate y de diálogo continental. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a los trabajadores de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y al equipo de trabajo de la Subdirección de Relaciones Internacionales del ISSSTE y en nombre del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Luis Antonio Ramírez Pineda, quiero agradecerles a todos su presencia el día de hoy en este seminario permanente de seguridad social en el marco de la Semana de la Seguridad Social. Gracias a todos y hasta muy pronto. Hasta luego, gracias. Buenas noches.